como todos los años, 110, 100 alumnos, 94, 20. Y después los delegados dicen, exigen todavía, se quejan a la decana. ¿Por qué no pasan lista? No entiendo, no los entiendo. Quieren que como en primaria les esté llamando, no podemos, para eso está. El que quiere ser médico y quiere ser buen médico, viene porque quiere aprender. Sus padres hacen un esfuerzo económico, pagan una mensualidad, que es fuerte. Y ustedes tienen que honrar pues ese esfuerzo. Yo no tengo por hábito poner una pistola, exigir a alguien y obligarlo a la fuerza que quiera aprender medicina. El que quiere aprender medicina tiene que venir a aprender medicina. Entonces, a finales de curso los delegados dicen, no pasan lista en las clases, no pasan lista en el seminario. Como chiquitos de escuela, de transición, de primaria, sale pasando lista. Ya son adultos, son responsables. Y eso va al tema de la automotivación. La automotivación. Yo me he formado en San Marcos, soy egresado de la Escuela de Medicina de San Fernando. Y obviamente, a pesar de haber sido una excelente escuela o facultad de medicina, no me ha enseñado el 100% de lo que debía saber. El resto lo he tenido que ir aprendiendo a través de la lectura. Y en mi época obviamente no tenemos las facilidades que ustedes tienen. Ustedes tienen acá a la palma de la mano en su celular lo que antiguamente era la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces pueden consultar, averiguar, informarse de todo lo que quieran. Una facilidad enorme. Antes teníamos que ir a la biblioteca, tener carnet de la biblioteca, revisar las fichas para ver si había la revista o el libro que uno quería, llenar unas solicitudes, etcétera, y esperar. En ese lapso se llevaba 30, 40 minutos y si tenía uno suerte encontraba la revista o el libro. Y había una biblioteca central que estaba por la avenida Bancay, entonces la avenida Grau uno tenía que desplazarse hasta la avenida Bancay para poder ir a la biblioteca central, si no había en la Facultad de Medicina. Entonces tienen unas facilidades ahora para leer y para aprender magníficas. Las clases teóricas, de acuerdo al sílabus, y se les entrega el sílabus, les repito, se los dije en la clase inaugural, tiene por finalidad de que ustedes lean el tema que se va a hacer hoy. Deben haberlo leído en libro, vienen acá, fijan conceptos o aclaran sus dudas a través de preguntas. Entonces mañana, por decir un ejemplo, toca lectospirosis, yo en la noche leo lectospirosis. Cuando vengo a la clase, igual, fijo conceptos, hago preguntas, aclaro mis dudas, tomo notas, etc. Entonces el fin de semana previo al examen solamente es una lectura de refresco. No es que yo recién me voy a poner a estudiar todas las clases del capítulo, viernes, sábado, domingo, me voy a amanecer. Es un pésimo sistema. Como los alumnos que se ponen a buscar la fija de los años anteriores. Y hay inclusive en WhatsApp un fulano que se encarga de enviarte, yo tengo la fija, yo le paso las fijas de los exámenes. Entonces el que estudia de las fijas de los exámenes, o el que estudia los fines de semana, es probable que pueda sacar 11, 12, o apruebe el capítulo. Pero va a dar el ENAM, y las preguntas del ENAM o del examen de residentado no van a venir de las clases de acá, van a venir del libro. De manera que el alumno que por automotivación se formó y lee el libro de las clases que le toca de acuerdo al sílabus, tiene gran ventaja y mayores posibilidades de responder. Porque ustedes han visto el examen, no viene pues en 20 preguntas todos los contenidos que se les ha enseñado. Y algunos dicen, ¿y para qué he estudiado tanto? Es que se estudia para saber, porque cuando te toque un paciente no va a venir con una etiqueta acá, yo soy una úlcera duodenal perforada, ¿no? O yo soy una leptospirosis, o yo soy un dengue. Tú tienes que haber leído todo. Tienes que aprender lo máximo posible.
y saber conceptos que no solamente se te han dado en la facultad, sino conceptos que tienes que haberlos aprendido a través de la lectura. Entonces, esta es una muestra de una automotivación. De 100%, solo 20%, que son ustedes, son los que tienen una buena motivación. El resto, 80%, no tiene pues un nivel de motivación, no viene a la clase, simplemente está esperando que le pasen la diapo o la de grava. Pásame la de grava, pásame la diapo, y de la de grava y de la diapo estudio. Va a dar el ENAM y dan pena, pues. Dan pena. O van a dar un examen para entrar a internado al Seguro Social, que paga bien, ¿no? Y la nota mínima probatoria es 13. Ahí no hay que 11, con 12, apruebo, consigo plaza, no consiguen nada. Tiene que ser por encima de 13 para conseguir una plaza en el Seguro Social. De manera que es muy importante que ustedes, a través de ese proceso de automotivación, lean, estudien, amplíen el conocimiento. Bien, el día de hoy nos toca hablar sobre la respuesta inflamatoria frente al proceso infeccioso. Siempre que evaluamos un paciente con patología infecciosa, lo primero que tenemos que evaluar al abrir la historia clínica es cómo se encuentran sus barreras naturales, cómo está su defensa innata o natural y cómo está la defensa adquirida o adaptativa. En cuanto a las barreras naturales, la más importante es la piel. La piel es la barrera natural, es la que nos aísla de todo el medio ambiente, donde están virus, bacterias, hongos, parásitos. Entonces es la fundamental barrera que tenemos contra la invasión de agentes externos. Lo evidenciamos frente a pacientes que tienen quemaduras de tercer grado y que tienen el área corporal comprometida en un 40, 50, 60% o más. Esos pacientes van a ser presas rápidamente de infecciones por agentes altamente virulentos, porque encima, al estar en un hospital, ahí se encuentran gérmenes altamente resistentes a una serie de antibióticos. Y por eso que a estos pacientes se les cubre con piel de cerdo, piel de chancho. El ser humano es muy parecido al chancho, por eso, con piel de cerdo, se les protege y de esa manera se evita que ingresen las infecciones y también se evita la pérdida de plasma, de fluidos electrolíticos que pueden a la larga generar un desequilibrio y un shock y muerte en el paciente. Luego tenemos las mucosas que segregan enzima, dentro de las cuales las lisosimas son las más importantes, las glándulas sudoríparas, las lágrimas, ¿no es cierto? Tienen ese mecanismo que nos permite destruir a los agentes infecciosos. Rompemos esta barrera cuando la enfermera coloca una venoclisis y no ha hecho una adecuada asepsia. O aquellos que van a seguir cuidados intensivos, que les gusta colocar un catéter venoso central, etc. Entonces, si no han hecho una buena asepsia, rompen la barrera de la piel y pueden a través de la punta del catéter ingresar estafilococo, epidermidis, aureus, productor de beta-lactamasa y producir una sepsis y muerte en el paciente. Entonces, es muy importante conservar la piel. Igualmente, el paciente puede ser un paciente postrado crónico y tiene úlcera de presión, llamadas escaras, y a través de esa zona igualmente ingresan gérmenes que pueden ser los responsables del proceso febril y de la sepsis del paciente. De manera que es una de las barreras que tenemos que examinar al paciente, ¿no? Tenemos que voltear al paciente a veces. La escara está en la región sacra, está en la región trocanteria. Si solamente nos limitamos a levantar la sábana y mirar por delante, no vamos a podernos dar cuenta de las lesiones que tiene el paciente en la parte posterior. En cuanto a los esfínteres, la glotis, el esfínter vesical son también constantemente rotos. Paciente que llega con problema neurológico, paciente que está postrado crónico, paciente operado de prótesis de cadera, etc. Son pacientes a los cuales médicamente está indicado controlar la diuresis para ver cómo está funcionando el riñón. Entonces se le coloca una sonda Foley. Igual, se rompe ahí la barrera natural del esfínter vesical y a través de esa sonda podemos ingresar gérmenes externos
que pueden ser de alta virulencia y generar una sepsis en el paciente. Igualmente, si el paciente es sometido a una intubación endotraqueal para darle apoyo ventilatorio a través de un respirador o ventilador, ¿no? También podemos producir neumonías, bronconeumonías, ¿no?, con gérmenes como Acinetobacter baumannii o la Pseudomonas aeruginosa. Pacientes que son sometidos a ventilación mecánica, el primer germen que hay que tener en cuenta, por lo menos allí en el Revaliat y en la Almenara, es Pseudomonas aeruginosa, es uno de los más frecuentes. Otra barrera, el jugo gástrico, la acidez del jugo gástrico. Fue un paradigma durante muchos siglos de que la acidez del jugo gástrico pues, no permitía la vida de ningún tipo de germen, ¿no? Hasta que apareció el Helicobacter pylori, etcétera, y le dijo, a mí me gusta el medio ácido y puedo sobrevivir en el medio ácido. Pero para otros gérmenes, la acidez del jugo gástrico es una barrera y que generalmente la bloqueamos cuando utilizamos bloqueadores de bomba de protones, ¿no?, o bloqueadores de receptores H2 en pacientes en los cuales, entre comillas, creemos que hay un riesgo de hemorragia digestiva por úlcera de estrés, también llamada gastritis hemorrágica, ¿no? Entonces, todo paciente que utilice inhibidores de bomba de protones o bloqueadores de receptores H2, le estamos quitando una barrera de defensa natural importante. Los cilios de la mucosa bronquial y la vellosidad de la nariz, igualmente, son barreras naturales. Bien, en cuanto a la defensa natural o defensa innata, vamos a tener dos componentes fundamentales, el componente celular y el componente humoral. El componente celular, a la cabeza, pues, la primera línea son los polimorfos nucleares, son neutrófilos, y los monocitos. Estos, cuando se activan, se van a transformar en macrófagos. Entonces, ¿un macrófago qué es? Es un polimorfo nuclear activado o un monocito activado. Ese es un macrófago. Luego tenemos las células que liberan mediadores inflamatorios, como son los basófilos, las células cebadas, los eosinófilos. Y los natural killer, ¿no? Estas son las defensas de primera línea, ¿no? Cuando se inicia la invasión del agente externo, salen estas células en defensa como si fueran de primera línea. El componente molecular o respuesta inmune humoral va a estar dada principalmente por todo el sistema del complemento, por la proteína de fase aguda y las citoquinas. Si bien es cierto, dividimos esto por razones didácticas, todo este proceso, como vamos a ver, es simultáneo. Es simultáneo, se da al mismo tiempo, no es que se va dando paso por paso, sino se va dando simultáneamente. Bien, ingresado un agente externo, un agente invasor, hay mecanismos de reconocimiento que se utilizan. El más importante es el mecanismo de histocompatibilidad, el HLA. Este mecanismo de histocompatibilidad, que se va a dar a través de las moléculas clase 1 y clase 2, está genéticamente predeterminado en cada uno de nosotros. Este complejo de histocompatibilidad HLA está codificado en el brazo corto del cromosoma 6. Entonces, en el brazo corto del cromosoma 6, ahí está codificado nuestro sistema de histocompatibilidad y van a estar tipificadas qué tipo de moléculas clase 1 y clase 2 vamos a tener, que van a ser distintas de la otra persona. De persona a persona es totalmente diferente. Por eso cuando se quiere hacer un trasplante de riñón, trasplante de corazón, de médula, etc., se trata de buscar si hay compatibilidad, si hay histocompatibilidad. Y lo que se estudia es el complejo de histocompatibilidad del donante y del receptor. Y si son compatibles, procede a hacer el trasplante. Si no son compatibles, se va a generar todo el proceso de respuesta inflamatoria, que es la que vamos a ver a continuación. Decíamos que los componentes de primera línea, nadie tiene puntero, yo me he olvidado, ya. Bueno, los componentes de primera línea son los polimorfos nucleares, o neutrófilos, así como los monocitos. Este es un corte de un vaso
sanguíneo, y este es el endotelio, iba la otra pared del endotelio. Entonces, el polimorfo nuclear o el monocito viene dando botes en las paredes, mediante un fenómeno que se llama fenómeno de Rolling. Va girando, golpea la pared de un lado, golpea la pared del otro lado, pero no es al azar, no es al azar, tiene un objeto, tiene una finalidad. Es que el polimorfo nuclear en su periferia tiene un receptor que se llama selectina leucocitaria, L-selectina. Y esta, cuando golpea el endotelio, se une a este otro receptor que es el receptor Sialin-Lewis, receptor endotelial. Al unirse dice todo está bien, no pasa nada, todo está tranquilo, no hay ningún problema. Y vuelve a dar bote hacia el otro lado, hacia el otro receptor Sialin-Lewis de la otra pared, y así sucesivamente. Cuando este polimorfo nuclear ha recibido la información del ingreso de agentes externos invasores, se activa. Al activarse pierde el receptor de L-selectina y aparece un nuevo receptor que se llama integrina. ¿Cuál es el receptor molecular que identifica a un macrófago? La integrina. Aparece en su periferia este receptor que se llama integrina, lo cual nos indica que esto ya no es un polimorfo nuclear, sino es un macrófago, el cual se va a unir a la pared mediante otro receptor endotelial que se llama selectina endotelial. Al unirse, habiendo este proceso infeccioso, entonces se adquiere, luego mediante un fenómeno de diapedesis atraviesa la pared endotelial y luego por un factor de leucotaxis y quimiotaxis guiada por la fracción C3A y C5A, es decir, está participando el complemento, está participando la respuesta inmune humoral. Por eso les decía que todo el proceso es simultáneo. Entonces, la fracción C3A, C5A, así como las quemoquinas, la histamina, las prostaglandinas y los leucotrienes, hacen que este macrófago venga hacia la zona donde está la invasión del agente bacteriano, viral, célula de trasplante, etc. Y va a realizar un proceso de fagocitosis y destrucción de aquellas bacterias que han sido marcadas, que han sido opsonizadas mediante la fracción C3b del complemento. El macrófago fagocita y destruye aquellas bacterias o agente invasor que ha sido opsonizado, que ha sido marcado mediante la fracción C3b del complemento, ¿no? A diferencia de el natural killer, que el natural killer no necesitan que tenga receptores, de frente viene a destruir. Es un asesino natural, por eso se llama natural killer, los linfocitos T, con receptor CD8, natural killer, ¿no? Esos vienen a destruir, no necesita que esté marcado, lo ha identificado como un agente extraño y lo elimina, ¿no? Entonces, esta es la forma de cómo se produce la reacción de la primera línea, la reacción celular, en la cual obviamente participan componentes humorales. En el año 1980, con su permiso, me voy a quitar la casaca. En el año de 1980, un investigador gana el premio Nobel, pero recién se lo entregan en el año 2004, más o menos, que es el que descubre la célula dendrítica interdigitante. Esa célula dendrítica interdigitante es la célula presentadora del antígeno y que ustedes en patología la han mirado en el microscopio y que le han dicho esta es una célula de Langerhans. O sea, la célula dendrítica interdigitante es la célula de Langerhans, es la célula presentadora del antígeno. Esta célula coge y hace una decodificación computerizada de las características de los componentes moleculares del agente invasor. Y esa información, esa decodificación, la lleva hacia los ganglios, hacia el vaso y al timo, y donde hay linfocitos B,
les va a transmitir la información para que estos linfocitos B comiencen a producir anticuerpos contra el agente invasor con las características que la célula interdigitante o célula dendrítica o célula de Langerhans le ha alcanzado, le ha dado. Esta es la información, esta es la característica, sobre estas características prepara el anticuerpo. Y entonces van a haber patrones moleculares que van a determinar la activación de estas células, ¿no? El golpe de calor, células infectadas por virus, etc. Bien, normalmente en nuestro organismo todos los carbohidratos que componen las células, los tejidos, son exosas, de manera que cuando aparece manosa, la manosa es componente de un agente bacteriano, lo identifica como agente externo y obviamente se produce la activación. La identificación también de la célula presentadora del antígeno es que va a llevar a este agente invasor hacia las células T para que se produzca también una identificación a través del complejo de histocompatibilidad, ¿no? Aquí tenemos la presentación de la célula dendrítica. Esta es la célula dendrítica que va a presentar tanto los linfocitos T principalmente para efecto de la identificación o la destrucción de esta célula. Entonces, ¿cómo es el proceso? Esta es una célula normal que tiene su molécula de histocompatibilidad clase 1, ¿no? Y viene el linfocito natural killer o linfocito T CD8 y va a tener dos receptores, un receptor activador y un receptor inhibidor. Cuando el receptor inhibidor encuentra la molécula clase 1 de histocompatibilidad en la célula o en el agente externo, no pasa nada. Por eso se llama receptor inhibidor. No le hace nada a la célula, la respeta. Esta es parte de la estructura de la persona donde están estos linfocitos T. Pero si el linfocito T viene y no encuentra el receptor clase 1 de histocompatibilidad en la superficie de esta célula, de esta bacteria, de este parásito, de este hongo, o de esta otra célula trasplantada de riñón, de corazón, etc., y no tiene el mismo componente molecular clase 1 que esta anterior, entonces no se produce una inhibición, sino por el contrario, se activa el receptor asesino o destructor y procede a inyectar perforinas y granenzimas. Y estas perforinas y granenzimas de peróxido, óxido nítrico, etc., van a destruir al agente invasor. Hay células liberadoras también de componentes inflamatorios o de mediadores como son la inmunoglobulina E, por ejemplo, es producida por los eosinófilos, ¿verdad? Vamos a tener estas que se van a incrementar en lo que vienen a ser las alergias, el asma, la fiebre del heno, el eczema, etc. Reaccionan a una diferente gama de alergenos. Los alergenos pueden ser inhalatorios, pueden ser alimentarios, ¿no?, al momento de ingerirlos, etc. Se activan las células, los eosinófilos, y van a liberar inmunoglobulina E. Asimismo, también se puede liberar histamina. Y luego se activa la cascada del ácido araquidónico, ¿verdad? El ácido araquidónico, en el caso de las células cebadas, va a depender si actúa la ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico, va a dar la cascada de las prostaglandinas. Si por el contrario
¿no? Lo que va a activar la lipooxigenasa al ácido araquidónico va a dar lugar a la cascada de los leucotrienes, ¿no? Entonces, estos elementos forman parte de los mediadores inflamatorios. ¿Y cómo son activados? ¿Cómo es activado la cascada tanto de la ciclooxigenasa para las prostaglandinas y de la lipooxigenasa para los leucotrienes? Es por la participación de los complementos C3A, C4A y C5A. Entonces ven ustedes la correlación que existe entre los componentes celulares y los componentes humorales dependientes del complemento. La activación de esta cascada para la producción de prostaglandinas y de leucotrienes está relacionada a la presencia de las fracciones C3A, C4A y C5A del complemento. El complemento es un sistema constituido por 24 proteínas y puede ser activado por 3 vías, ¿no? Antes se conocían 2 vías, la vía clásica, la vía alterna o de la properdina, y en los últimos años la tercera vía es la vía de la manosa lectina. La lectina merece un comentario aparte, ¿no? Siempre en la medicina se consideraban que los receptores moleculares estaban fijos en la superficie de las células, ¿no? Pero la lectina siempre cambia los paradigmas y siempre hay novedades en el estudio de la medicina. Resulta que no está fija en ninguna célula. Es un receptor soluble que está circulando en el plasma de la sangre, en el suero. Es un receptor soluble, ¿no? La lectina. Y cuando ingresa un agente extraño que en su composición tiene manosa, se le une y forma el complejo manosa-lectina. Y ese complejo manosa-lectina es la tercera vía de activación del complemento, ¿no? Bien, esto que está escrito lo podemos ver acá en este cuadro. ¿Ustedes se acuerdan de la vía clásica? ¿No es cierto? El C1 que va a tener los componentes C1QRS, es el C1, QRS. Fracción 1 del complemento, la fracción C1Q va a actuar sobre el C4, lo parte en C4B, ¿no? Y C4A. El C2 viene y se le une a través de una fracción y se forma este complejo C4B, C2A. Queda libre el C2B. Este complejo es el activador o el fraccionador de la fracción 3 del complemento. El C4B2A actúa sobre la fracción 3 del complemento y lo divide en 3A y 3B. ¿Dónde se va el 3B? Ya han estado atentos, se va a opsonizar, a marcar al agente invasor, ¿no es cierto? Para que venga el macrófago y lo fagocite. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué hace el C3A? Forma parte del proceso de leucotaxis o quimiotaxis para el viaje del macrófago hacia la zona de invasión bacteriana y también va a participar en la activación de la cascada de prostaglandinas y leucotrienes sobre las células cebadas, basófilos. ¿De acuerdo? Paréntesis. En aquellas enfermedades autoinmunes en las cuales se sigue la activación del complemento por la vía clásica, como son lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, dermatomiositis, etc., al realizarse la formación de estos complejos antígeno-anticuerpo, al formarse esos complejos antígeno-anticuerpo, se activa entonces la cascada del complemento por la vía clásica. C1 que parte C4, en C4A, C4B, el C4B se une con el C2A y el C4B, C2A parten al C3 en C3A y C3B. Sucede entonces que a nivel del suero de ese paciente, al haberse consumido, ¿no?, C4 y C3,
Para yo saber si mi lupus eritematoso está activo, voy a encontrar la fracción C4 y C3 disminuidas. Entonces, a mi paciente le solicito dosaje de complemento sérico total, CH50, dosaje de C3 y dosaje de C4. Me vienen marcadamente disminuido, ese lupus, artritis o dermatomiositis está activa. Está activa. Le doy mi tratamiento, que también ustedes ya saben por su clase de reumatología, prednisona, 1 miligramo por kilo de peso, ¿correcto? Una semana, 2 semanas, y hago un control de complemento sérico total, C3 y T4. Si estos salen normales, quiere decir que he logrado estabilizar o controlar a la enfermedad. Y a partir de ese momento puedo ver la posibilidad de ir disminuyendo gradualmente la dosis de corticoide. Si por el contrario siguen bajos, el C3, el C4, siguen bajos, a pesar de que le está dado 1 miligramo, aumento la dosis a 1.5, ¿no es cierto?, de prednisona. En aquellos pacientes, indudablemente, que tienen manifestaciones de la enfermedad autoinmune que no ponen en riesgo su vida. Estoy hablando de que hay otras manifestaciones que sí ponen en riesgo, por ejemplo, la cerebritis lúpica, que es una vasculitis cerebral, la glomerulonefritis lúpica y la neumonitis lúpica. Son 3 cuadros clínicos en los cuales el tratamiento obviamente ya no es con prednisona por vía oral, sino es más agresivo, ¿no?, con metilprednisolona. 500 miligramos en suero que se le va a pasar al paciente cada 12 o cada 24 horas, dependiendo del cuadro clínico, para poder controlar el proceso, porque es sumamente grave la cerebritis o la glomerulonefritis lúpica rápidamente progresiva. Bien, este cuadro es un poquito apretado, tiene acá las 3 vías, ¿no? La vía clásica con los complejos antígeno-anticuerpo, la vía alterna de la properdina, en la cual siguen los caminos similares, en la que se activa la fracción C3 del complemento, ¿no?, y la vía tercera que hemos hablado de la manosa lectina, con el receptor de la manosa lectina, ¿no?, en la cual igualmente esta vía de la manosa lectina va a actuar sobre la C3 convertasa. ¿Quién es la C3 convertasa? C4A 2B. La C3 convertasa es C4A 2B, ¿de acuerdo? La que fracciona la fracción 3 del complemento, C4A 2B, actúa sobre ella y se va a activar. Al partirse el C3, hemos dicho que da C3A y C3B, de los cuales el C3B, además de opsonizar a la bacteria, viene a activar la fracción C5, ¿no? Y entonces se parte el C5 en C5A y C5B. El C5B va a venir sobre el C7, luego sobre el C8, y después se forma un complejo que se llama complejo de ataque a la membrana. Se forma un poro. Todas estas moléculas así activadas, C5b, C6, C7 y C8, forman un poro de ataque a la membrana. ¿Se acuerdan ustedes de su clase de anemia hemolítica? Muy bien. Entonces, esta es la pared de la membrana del hematín. Se ha producido la reacción antígeno-anticuerpo, se ha activado la fracción 4, 3 del complemento, y luego se ha activado C5, C6, C7, C8 para formar un poro de ataque a la membrana, por donde van a inyectarse las gran enzimas perforinas y se va a producir la hemólisis del hematín. ¿Correcto?
Entonces, ¿quién constituye el complejo de atraque a la membrana? C5b, C6, C7 y C8. Ese es el complejo de ataque a la membrana, es el poro que se forma, a través del cual se inyectan estas sustancias que van a destruir. Muy bien. Componentes moleculares de la respuesta, además del complemento, hay las proteínas denominadas de fase aguda. La proteína C reactiva, la proteína amiloide y las proteínas de la coagulación. La proteína C reactiva es una proteína que es sintetizada por el hígado por orden de una interleuquina, secretada por el macrófago, que es la interleuquina 6. Esta proteína C reactiva, entonces, es un reactante de fase aguda que yo voy a solicitar junto con mi hemograma y con mi velocidad de sedimentación en todo paciente que tenga un proceso infeccioso. ¿Correcto? Mientras haya macrófagos, es decir, polimorfonucleares y monocitos activos, estos van a producir estas interleuquinas y dentro de ellas se va a producir interleuquina 6, que le ordena al hígado la síntesis de proteína C. En la fase aguda de la neumonía, infección urinaria, meningitis, etc., al hacer el dosaje de proteína C reactiva, esta va a estar elevada. Pongamos que le sale un valor de 14, cuando el valor normal de proteína C reactiva debe ser menos de 0.5. ¿Cuánto es el valor normal de proteína C reactiva? Menos de 0.5. Le sale 12 o 14 en la fase inicial, dan la cobertura antibiótica. Las evidencias de laboratorio les dicen a ustedes que esto es una infección por un germen determinado y he seleccionado el antibiótico empíricamente, no he podido aislar el germen y le empiezo el tratamiento. Si el tratamiento es adecuado, va a disminuir la fiebre, el hemograma se va a normalizar y también va a disminuir la proteína C reactiva, porque la población de macrófagos va a disminuir. De manera que si este antibiótico es adecuado y yo lo mantengo y completo los 10 días de tratamiento, mi proteína C reactiva al final del proceso, ya estando curado el paciente, va a ser normal, 0.5. Si por el contrario, al quinto día de tratamiento antibiótico, la proteína C reactiva está más elevada, quiere decir que la cobertura antibiótica no es adecuada y tengo que cambiar de antibiótico. Puedo hacer una ventana de 24 horas, hago cultivo de todo, hemocultivo, urocultivo, cultivo de secreciones, etc. Y cambio de esquema. Y luego sigo controlando mi proteína C reactiva. Entonces, cuando está con el antibiótico adecuado, debe y está controlada la infección, disminuye la población de macrófagos, disminuye la población de interleuquina 6, disminuye la cantidad de proteína C reactiva. ¿No? Las citoquinas, entonces, que se describen como mediadores en el sistema inmune, significan sustancias que se comunican entre una célula y otra célula. Pero cuando estas células son de la serie blanca, son leucocitos, entonces estas citoquinas reciben el nombre especial de interleuquinas, permiten comunicarse unas con otras. Bien, este es un repaso de lo que acabamos de mencionar en momentos anteriores, ¿no? Una descripción de lo que ya hemos mencionado. Después de esta primera línea de defensa en la cual han participado principalmente componentes celulares, polimorfonucleares, monocitos, célula dendrítica, natural killer, etc., pero que también han participado algunos componentes moleculares como son fracciones del complemento, aparte de ello decimos que existe una defensa adquirida o adaptativa. ¿Basado en qué? En lo que hemos mencionado también, que la célula dendrítica ha decodificado al agente invasor y le ha transmitido esa información a nivel de los ganglios y del vaso. ¿Para qué? Para la elaboración de inmunoglobulinas. Igualmente en los ganglios y en los vasos se va a activar las células T con receptor CD4
Las células T con receptor CD4 son los T helper, que van a coadyuvar a controlar el proceso infeccioso. Diferentes tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina A es, por característica, habiendo terminado el capítulo de gastroenterología, es la inmunoglobulina de todo el tubo digestivo. En el tubo digestivo, ¿qué inmunoglobulina tenemos? La inmunoglobulina A. Hay otras inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina E, que ya hemos mencionado, la reagina, producida por los eosinófilos, frente a estas reacciones alérgicas, etc. La inmunoglobulina M, que se produce en la fase aguda del proceso infeccioso y posteriormente, después de 5 o 6 días, va disminuyendo. Y la inmunoglobulina G, que se comienza a elevar a partir del 6º día y se mantiene durante varios meses o años como memoria. La inmunoglobulina M, que es la de mayor peso molecular, tiene poca participación en este proceso, excepto en aquellos procesos linfoproliferativos. Fíjense ustedes, en la maduración del linfocito B tenemos la célula pro-B o pro-beta, pre-beta, el linfocito B, el cual, cuando se activa, producto de la información que le ha dado la célula dendrítica, se convierte en célula plasmática. ¿Qué es una célula plasmática? Es un linfocito B activado, como decíamos, que es un macrófago, un polimorfo nuclear o monocito activado. ¿Qué es una célula plasmática? Un linfocito B activado, cargado en su superficie de inmunoglobulinas, de anticuerpos. ¿Qué tipo de inmunoglobulinas al inicio? Inmunoglobulina M. Al microscopio ven ustedes la diferencia. La célula plasmática tiene un citoplasma más voluminoso, más grande, comparado con el linfocito B. ¿Cuál es la neoplasia de células plasmáticas? ¿Cuál es la neoplasia primaria de médula ósea de células plasmáticas? Es el mieloma múltiple, pues, mieloma múltiple. El mieloma múltiple, ¿qué cosa es? Es la neoplasia de células plasmáticas. Se ha producido la maduración, se ha transformado en células plasmáticas, pero esas inmunoglobulinas que están en la periferia de esas células plasmáticas no responden a ninguna información de célula dendrítica que le haya entregado. Son hechas al azar, y entonces hay un incremento en la sangre periférica de esos pacientes y hay un pico de gamma globulinas, un pico alto de gamma globulinas en el mieloma múltiple. Y por ende son células y son anticuerpos que no me van a defender de ninguna infección. Son de mala calidad, ¿no? Y por eso el paciente con mieloma múltiple está expuesto a infecciones por agentes bacterianos, sobre todo principalmente encapsulados. Ejemplo práctico de aplicación. Si hemos dicho que en la fase aguda de cualquier proceso infeccioso, la primera inmunoglobulina que se produce es la inmunoglobulina M, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, puedo utilizar esto en mi práctica clínica. Tengo un paciente con un proceso de linfadenomegalia. Es un síndrome linfadenomegálico, síndrome de hipertrofia del res, como lo quieren llamar. Y entonces tengo una serie de agentes que quiero investigar. Puede ser toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpesvirus, etc. Entonces hay una prueba de laboratorio que se llama TORCH. Pido un TORCH, TO de toxoplasma, R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes. Y entonces en esa prueba me van a hacer IgM, IgG. Supongamos que sale pues para toxoplasma IgM positivo, IgG positivo.
Aquí lo que manda es la IgM, quiere decir que el paciente, su linfadenomegalia estaría en relación a una probable toxoplasmosis. La R de rubiola me sale IgM negativo, IgG positivo, tuvo contacto anterior, años atrás, no está en fase aguda. Citomegalovirus igual, IgM negativo, IgG positivo. También tuvo contacto con citomegalovirus, pero no está en fase aguda de la enfermedad. Igual en el herpes. Y si en el citomegalovirus me saliera IgM positivo y el resto todo es negativo, está con una enfermedad citomegálica, ¿verdad? Entonces, la IgM me es útil para determinar si mi paciente está en fase aguda de una enfermedad en contacto con algún determinado germen. Paciente con fiebre, malestar, hepatomegalia, esplenomegalia, ha ingerido helado al ir a Huaraz, a Ancash, helado hecho artesanal a base de leche, no sabe el origen de qué, ¿no? Artralgias, hay sospecha de brucelosis, ¿verdad? Entonces, para ver si hay una brucelosis aguda, le voy a pedir una prueba de rosa de Bengala. La prueba de rosa de Bengala me detecta si hay IgM contra brucela. Si la prueba de rosa de Bengala para brucelosis es positiva, mi paciente tiene una brucelosis aguda. Si por el contrario es negativa, ¿no? Entonces no está en fase aguda de la enfermedad. Las aglutinaciones en tubo, en placa, para brucela, pueden salir ligeramente positivos, pero no me dan la valoración que sí me la da la prueba de rosa de Bengala. Indudablemente que el mielocultivo es el gol estándar, poder aislar la brucela en el mielocultivo principalmente o en el hemocultivo. Pero una prueba de rosa de Bengala positiva en un paciente con ese cuadro clínico es fuertemente sugestivo de una brucelosis aguda. Muy bien, tenemos en esta diapositiva un resumen de las diferentes interleuquinas que van a ser sustancias producidas por quién, por el macrófago y por otros leucocitos, que permite una comunicación entre ellos, ¿verdad? Tenemos la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Las dos son los principales responsables de la hipertermia. Entonces, cuando yo veo en la hoja gráfica de mi paciente, en la historia clínica, un pico de 38, 39 grados, digo, acá este es el efecto de interleuquina 1 e interleuquina 6. La interleuquina 6, además, hemos dicho que es un reactante de fase aguda que va a estimular al hígado para la síntesis de proteína C reactiva. Luego, el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa nos va a producir en el paciente con cuadro febril la hiporexia, artralgias, mialgias, malestar general, decaimiento. Entonces, en el síndrome febril son importantes la participación de la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Al inicio, este factor se le denominó caquetina porque la sustancia aislada se inyectaba a cobayos y le producía severa hiporexia o anorexia y bajaban de peso, hasta que posteriormente se vio también que inhibía el crecimiento de células tumorales y ya se quedó con el nombre de factor de necrosis tumoral alfa. Pero si leen en algún artículo caquectina, la caquectina es el factor de necrosis tumoral alfa. Cuando tenemos fiebre, malestar, artralgia, mialgia, decaimiento, falta de apetito, efecto de el factor de necrosis tumoral alfa. Y la hipertermia, efecto de interleuquina 1, interleuquina 6. Tienen ustedes interleuquinas que estimulan el crecimiento de una serie de células T o de hematopoiesis, o de células B o de células cebadas. Y siempre en un sistema de estimulación hay un sistema de inhibición para establecer siempre un equilibrio
un balance, y esa es la interleuquina 10. La interleuquina 10 es una interleuquina que inhibe la secreción de citoquinas proinflamatorias de los macrófagos. Finalmente, ustedes también en su clase de gastroenterología han tratado del uso del interferón, en neuro también, interferón alfa, beta y gamma, ¿no es cierto?, para el tratamiento de la hepatitis C y también para el tratamiento de la esclerosis múltiple, ¿no? Una mención aparte merece el factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos, GMCSF. Factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos. Cuando yo veo un hemograma y me viene 20.000 leucocitos, neutrófilos 80%, abastonados 6%, ¿efecto de quién? De la interleuquina llamada factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos. Eso es lo que estoy viendo. Así como en la proteína C reactiva estoy viendo que es efecto de la interleuquina 6, la leucocitosis, neutrofilia y deviación izquierda es efecto de el factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos. Muy bien, se vio que pacientes con quimioterapia o cáncer hacían leucopenia o neutropenia severa y eran pacientes expensos a hacer infecciones. Esos pacientes hace unos 30 años atrás tenían que ser hospitalizados, puestos en aislamiento y esperar que su médula responda, reaccione. Entonces pasaban 2 semanas, 3 semanas, a veces hasta un mes, en que su médula recién respondía y mejoraba el recuento de leucocitos y de neutrófilos. En la actualidad, ya desde hace unos 10, 15 años, este factor estimulante del crecimiento de colonia de granulocitos se sintetiza en el laboratorio. Es el filgastrin. Viene un paciente que ha recibido quimioterapia, radioterapia, está leucopénico, neutropénico, ¿no?, porque tenía un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, un cáncer de colon, y efecto de la quimio o la radio ha ido a leucopenia o neutropenia severa, se le aplica el filgastrin durante 5 días, ¿no? Y a la semana el paciente que estuvo con 1.000 leucocitos o 2.000 leucocitos ya tiene 7.000, 8.000 leucocitos y polimorfo nuclear es 60%, 65%. Está normal, a la semana puede salir de alta a su casa. Antes se quedaba un mes hospitalizado. Entonces, la utilidad del avance científico, el conocimiento de estas interleuquinas, el factor de crecimiento de colonia de granulocitos, responsable de la leucocitosis y neutrofilia, que puede ser utilizado en pacientes con leucopenia o neutropenia severa con radioterapia o quimioterapia. Finalmente, los leucotrienes, las prostaglandinas y los leucotrienes, ¿no? Estas las prostaglandinas D2, E2, F2 y 2. La E2 van a verla ustedes como relajante del músculo liso cuando vayan a su clase de ginecobstetricia. Va a ser de aplicación en aquellos pacientes que tienen inicio de parto prematuro. Antes de que el producto esté maduro, el útero está sumamente irritable, contrayéndose, y la prostaglandina E2 es uno de los medicamentos que se puede utilizar para relajar el músculo liso del útero y de esa manera evitar un parto prematuro, ¿no?, sin que los pulmones del feto hayan madurado. En cuanto a los leucotrienes, ¿no es cierto?, vamos a tener aquí los leucotrienes C4, T4, E4, que constituyen la sustancia de reacción lenta de anafilaxis, ¿no? Todos estos elementos, la histamina, la prostaglandina y los leucotrienes, van a producir alteración de la permeabilidad capilar. Al alterarse la permeabilidad capilar va a haber edema, va a haber disminución del flujo plasmático renal. El paciente va a entrar con todas estas manifestaciones en un síndrome de respuesta inflamatoria, donde puedo tener hipertermia o hipotermia, taquicardia, taquisfigmia, disminución del flujo urinario, leucocitosis, neutrofilia y deviación izquierda. Todo esto constituye una respuesta inflamatoria sistémica, que es el paso previo a que el paciente pueda ir al shock séptico. De manera que en esa etapa es donde, en respuesta inflamatoria sistémica, yo todavía puedo intervenir
y evitar que el paciente entre en shock séptico y tenga un alto porcentaje de mortalidad. Bien, preguntas